¿Yo para qué querría que una máquina escriba el libro que llevo en el corazón si precisamente escribirlo es lo que me da vida? Nos atemoriza la IA, a mí en realidad no me atemoriza como tal, pero la entiendo como una herramienta nueva que me exige pensar distinto. Nuestro criterio, ideas y forma de crear se puede caducar ante esto. Gabriel Rodríguez Lisiaga es uno de los narradores más destacados y originales de la literatura mexicana contemporánea. Nacido en el emblemático barrio de Tepito y ganador de prestigiosos galardones como el Premio Bellas Artes de Cuento, su obra se distingue por un estilo único que equilibra magistralmente la ironía, el humor negro y el pulso de la vida urbana en novelas indispensables como La felicidad de los perros del terremoto. ¿Tú cuánto tiempo crees que tu trabajo, el que te da de comer, continúe? En los tiempos de la IA, el dedazo, el error, el typo humano va a acabar siendo una exquisitez. Estamos frente a un cambio espiritual del alma humana, sí. Ciego quien no quiera ver, es muy evidente. Estar en contra de los tiempos, ¿no? Siempre lo digo, el héroe no es el que pelea contra el jefe final y salva a la princesa. El héroe es el que está en contra de sus tiempos. Como un dilema de la IA. Ya no sabes en dónde estás tú y dónde está la IA. Bienvenido, Gabo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham, querido? Bien, todo bien, muy contento, sí. Bienvenido a Duelo Sapiens. ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? Ahorita estaba en mi casa, tuve una mañana bastante atareada. Tuve videollamadas de las 9:30 hasta la 1:30. No, puro Zoom. Sí, de diferentes cosas. Entonces el cerebro no se secó tanto, pero acaba uno aturdido, ¿no? Con las videollamadas. El cuerpo. En realidad, el cuerpo se cansa, ¿no? Y el cuerpo. En realidad no es así. Es poco común que tenga tantas juntas seguidas, como que por la Semana Santa, que es en breve, pues ahorita hay que hacer en 3 días lo de 5, ¿no? Pero vengo de casa, me dormí en el Didi y estoy muy contento, de verdad, de esta plática que vamos a tener, porque por lo que entiendo hasta ahora son temas que no domino, ¿no? Entonces yo vengo a hablar desde la ignorancia, que siempre se da. ¿Cómo no vas a dominarlo si eres escritor? Y lo que platicábamos por chat, te decía que de alguna manera la gente que se dedica a escribir está preparada sin saberlo para la inteligencia artificial porque es lenguaje natural escrito. Claro. Puedes también hablarle, pero normalmente la gente le escribe a la inteligencia artificial y si algo tiene un escritor, creo yo, es que sabe qué quiere, ¿no? Sí. Bueno, no, son dos cosas. Es un hecho que la argamasa de la inteligencia artificial es la palabra escrita. Ahí entra en juego la otra cosa que es dificilísimo, ¿no? Que escribir es traducir en palabra escrita las cosas que se te ocurren en el cerebro. Entonces, los escritores y las escritoras que han conseguido que esa distancia entre cómo lo piensan y cómo lo plasman en escrito, en estructura narrativa, en palabra escrita, mientras más corta es esa distancia, son mejores autores, ¿no? Incluso hay quienes trascienden esa línea como Faulkner, que ya se vuelven su propia forma de crear literatura. Pero esa es la verdadera batalla. La batalla es interior, es cómo lo que se me ocurre lo vuelvo un cuento, un párrafo, un verso, total. Entonces, el obstáculo de la creación, a mi entender, uno como oficiante de la palabra escrita en la IA es el mismo. Sí, ¿sabes cómo lo veo yo? Un poco como los medicamentos. Hay una palabra que nosotros nos conocimos en publicidad hace ya algunos años. Somos alegres publicistas, pecadores. Y agradecidos y encabronados también, ¿no? Es una relación ahí interesante, tóxica. Pero yo recuerdo mucho que había una palabra que en publicidad se ocupaba mucho y se ocupa, que es síntesis, ¿no? Y en la medicina se ocupa también mucho la síntesis, en la química, claro, ¿no? Que es cuando algo orgánico lo sintetizas y se convierte en un producto artificial, ¿no? Claro. Yo creo que lo que pasó es que nos sintetizaron lo cognitivo, ¿no? El cerebro se sintetizó. Sí, es verdad. Es dramática esta cifra de que el ser humano tiene ahorita un promedio de 8 segundos de atención. Es gravísimo, 8 segundos no es nada. Yo creo que es una cifra cuchareada por los que nos crearon esa misma deficiencia. Porque, por ejemplo, sé que no soy yo, quizá no soy un ejemplo del gran total, pero yo puedo leer 1 hora sin interrupciones. Aunque también es verdad que en esa hora ya necesito los respiros propios de mi siglo, de revisar notificaciones. Bueno, algo que recuerdo mucho que siempre decías es que
un buen escritor ante todo es un buen lector, ¿no? Sí. Y yo creo que tú puedes leer una hora. Y recuerdo también que cuando trabajamos en agencia, como que te peleabas internamente mucho por no encontrar un buen café, en donde no te chingara. Todavía como animal de Pavlov, yo soy muy disciplinado en mis adicciones. Entonces, por ejemplo, solo bebo y fumo de noche y escribo religiosamente diario y leo en las mañanas y en las tarde-noches. De alguna manera pareciera que lo tengo muy, muy accesible, pero en realidad son las grietas ya a mi día. En las grietas de mi día me dedico a la literatura. El resto del día pues soy empleado, novio, padre, hijo, hermano. Y extra de esta película que parece que se termina. Claro, que estamos llegando al final de esto, ¿no? No, pero no al final en el sentido de no hay principio y fin, sino a un cambio de ciclo. Es evidente el cambio de ciclo. Ahorita la IA nos tiene atemorizados, Sí. El mal está de moda, las redes sociales se volvieron una fayuca, pero también una batería de odio. Todas estas cosas que nos fueron de alguna manera dando siglo, se están ahora pervirtiendo, pero van a dar origen a una nueva etapa. Lo que pasa es que no todos, las etapas son coladores, ¿no? Entonces, a ver quiénes pasan al otro lado y quiénes se quedan en la La coladera. cochinada. Es verdad. No, es verdad. O sea, los dirigentes ahorita que hacen una vida pública encaminada al mal se van a quedar en la cochumbre, ¿sabes? O sea, son ciclos. A mí no nos atemoriza la IA, a mí en realidad no me atemoriza como tal, pero la entiendo como una herramienta nueva que me exige pensar distinto. Y ya ahí, ya nada más en esa simple ecuación, nuestro criterio, ideas y forma de crear se puede caducar ante esto. Si no es que está caducando en este momento. Claro, que es probable, tampoco es tan grave, ¿no? Repito, son ciclos. Siempre todo ha estado en contra del hombre que crea. Entonces, todo esto, estas cosas nuevas, pues es lo mismo. Es el aplastante paso de la historia humana. Solo que nos tocó ¿no? Y es el que estamos viviendo y entendiendo. Yo creo que, o sea, han habido varios que unos están documentados, otros pues no nos enteramos claramente, como cuando desapareció el Neandertal. Sí. Que ahora resulta que el Sapiens y el Neandertal se juntaron y tenían relaciones y hay una cosa ahí como incestuosa. Pero... No, bueno, es que estamos en la posverdad, ¿no? Entonces ya podemos crear imágenes desopilantes donde todo convive. Ya no hay historia oficial. Pero, perdón, te interrumpí. No. O sea, hay algo que dijiste que me llama mucho la atención y que a mí me atenta y me habla directamente. ¿Cómo lo digo? No puedo leer. Libros, porque claramente leo mucha inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo estoy aprendiendo y leyendo, pero no bajo el formato de un libro, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo quiero conocer tu obra, yo quiero conocer la obra de algún director o escritor, pues le pongo el PDF o busco la obra y le hago ciertas preguntas o me hace una síntesis o me clavo. Y es interesante porque se vuelve interactivo. Sí. Empiezas como a fluir, como es Internet, pero... Yo lo que tengo es un miedo, y es que, no sé si lo compartas claramente, ¿no? Porque tú eres escritor y lees mucho, pero ¿no te da miedo que la gente, o que la capacidad de leer libros sea algo que eventualmente se vaya perdiendo? Yo creo que no creo, porque primero, yo creo que está bien que no leas, es decir, no es condenable que alguien no lea. O que lea sinopsis de IA, o que lea, que le metas un texto, que la IA nos diga qué es lo importante y el sedimento de Shakespeare, ¿no? Yo creo que eso no está mal. Siempre ha sido así también, ¿no? ¿Te acuerdas estas ediciones de Kant para tontos, ¿no? Sí, para dummies. En realidad es interesante porque, por ejemplo, Argentina, que es una cultura se las dan de cultos y de europeos, en realidad todos sus puestos de periódicos están llenos de estos libros, son publicaciones del día a día. Entonces tú lees a Slavoj Žižek para tontos, un resumen, y ya leíste Slavoj Žižek, y entonces nadie les dice, no lo leíste porque tienes que leer el texto original. Es exactamente lo mismo, es decir, como se acceda al conocimiento y como lo utilicemos de nutrición,
eso es humano y eso es indestructible. Respecto a lo otro, yo creo que el libro es inmortal, en el sentido de que es muy atractivo traer un libro, ver a alguien leyendo, siempre es las librerías están llenas, ¿no? Sí. Tú vas a cualquier librería y hay gente buscando libros. Lo que pasa es que nos han convertido el libro en un producto. Entonces la mesa de novedades, el libro de moda, están en contra de ir a buscar a toda esa bola de difuntos que están atrás de la mesa de novedades, ¿no? En los libros alrededor. Pero yo no creo, yo creo que la figura del lector, van a cambiar cosas, obvio, pero yo no creo que la figura del lector ¿No? corra peligro. No, es que mira, es lo mismo, ¿no? Utilizando cifras que nos dicen, ¿no? Cifras no comprobables, pero institucionalizadas. Se supone que se leen 2.5 libros al año, ¿no? En México. En realidad no es poco. O sea, 2 libros y medio al año por individuo es muchísimo. Yo porque soy un degenerado y necesito estar... Es tu trabajo. Es mi chamba, es mi escape, es mi forma de prescindir de la realidad, es hasta una compañía, ¿no? Es una forma de vida, en el sentido de que yo sí leo como desquiciado. Pero 2 libros al año es una muy buena cantidad. Sobre todo para un bien. país como México, que pensaríamos que somos no tan lectores. A mí siempre me ha sorprendido esa estadística. Y fíjate que si hay un libro que leí hace poco, bueno, estoy leyendo, que se llama El infinito en un junco. Sí, preciosura. Que justamente habla de esto, ¿no? Y hay una frase que no se me puede así salir de la cabeza que dice, no me acuerdo, era un gran filósofo, nunca me acuerdo de los autores, qué mal, pero decía que cuando se inventó el libro, sí, creo que era el libro o la imprenta, pero sí. El libro, decía, él no quería, la escritura, cuando se inventó la escritura, porque antes todo era oralidad, él no estaba de acuerdo con la escritura. Porque decía, en el futuro la gente va a escribir y va a leer creyendo que ya vivió en lugar de vivir. Claro. Es lo que te digo, los enemigos siempre han estado ahí. Pero es que el planteamiento está mal. La literatura no es cuantificable. Entonces, cuando el gobierno nos decía, lee media hora al día, a ver, pues es que es pura... Es que ahí, eso lo dice, esas son campañas que crean gente que no lee. Porque en realidad, si lees un poema al día... y el poema te acompaña y te ayuda a reflexionar y a llegar a conocimientos nuevos, no necesitas leer media hora al día, necesitas leer un poema al día. Si lees, ahorita que está de moda el estatus lector, si lees 300 libros al año y subes cuáles son, en realidad es irrelevante cuántos leíste, no es cuantificable, es conocimiento hacia adentro, es un alimento espiritual. Que es muy difícil medir, ¿no? Imposible de medir. O sea, yo que leo un chingo, porque sí leo mucho, repito, como un estilo de vida, no todo lo que leo se me queda, o muchas veces si ese día estoy triste y leí la mejor parte de tal libro, pues me pasó por desapercibido. No es cuantificable. En realidad lo que tendría que ser es como esto que yo digo que todos deberíamos de ser vegetarianos 2 veces a la semana. O sea, en vez de ser radicales y cambiar por completo, no comer, sino siendo vegetariano, ¿por qué no mejor lo somos todos lo somos tácitamente 2 veces a la semana? O ser tirano una vez al mes. Claro. En el trabajo, ¿no? Digo. Claro. No, bueno, pero pues es eso, ¿no? En realidad no se lee poco. Y las ferias de libro están llenas de gente y las nuevas generaciones leen un buen... lo que pasa es que, bueno, obviamente somos un país de muchísimas personas, somos un país secuestrado, las infancias están secuestradas por el crimen organizado. ¿Tú crees que el crimen, todo está en contra? ¿Tú crees que un sicario lea? Pues debe haber, yo creo que sí, porque además, repito, los libros son súper atractivos. No hay nada más hermoso que un libro. Cuando hables un libro es entrar a esta ucronía, a esta utopía, a un lugar que no existe. Ya es prescindir de la realidad. Yo creo que un sicario se debe sentir identificado o en paz leyendo un libro o ficción, porque es un lugar en donde sí puede ser, donde hay gente como él, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que tengo mi editorial y Níspero Ediciones, y mi objetivo es buscar nuevas voces de literatura mexicana, innovadoras, valientes y mal portadas, me llegó la novela de un albañil. Es un libro de cuentos de un albañil, no lo he leído, lo tengo en los pendientes, pero tengo entendido que cada cuento es el que hace el cemento, el que hace las vigas, es los diferentes albañiles que construyen un edificio y cada uno está colaborado con un relato. Es genial. O sea, yo cuando me contaron eso dije... Y él es albañil. Y él es albañil, Es genial porque él lo puede decir. ¿Cómo importa, no? El autor. Claro. Entonces, justo, ¿no? La literatura del narco estaba de moda todavía hace unos años. Yo creo que
Es que aquí voy a tratar de ser claro y breve. Cuando ves estos estudios de lo que quieren ser en todos los países, como qué ocupación quieren ser en diferentes países, ¿no? Entonces, en primer mundo quieren ser aviadores, astronautas, programadores, ¿no? El futuro, ¿no? Creadores de hologramas. Y toda Latinoamérica quieren ser influencers, youtubers, famosos de internet. Los países con verdadera pobreza, las Antillas, África, quieren ser escritores. Y eso es, cuando uno ve eso es como, wow, la literatura está asegurada, porque en efecto son sus literaturas, son sus búsquedas literarias las que tenemos que ahora conocer y las que tienen que salir. La editorial que se dé cuenta de esto va a ser lanza... ¿Níspero? Pues esperemos que Níspero. Digo, yo tengo el problema de... que pues, no es... el problema es económico en mi caso, estrictamente, pero si por mí fuera yo, te lo juro, es publicar... Cuéntanos, perdón que te interrumpa, acerca de las limitantes o los retos de una editorial. Hoy en 2026, tú que estás emprendiendo esta editorial, ¿cuál sería el reto más grande que te estás enfrentando? El reto como editorial independiente mexicana son dos. Uno es el tema del malinchismo, en el sentido de que los mexicanos no les interesa la literatura mexicana y prefieren leer el libro de un autor chileno e ir a hacer una fila de hora y media para que les medio firme, que leer la novela que escribe su vecina, o peor aún, su prima. Eso es una realidad. Eso es una realidad. La literatura mexicana no está profesionalizada y por ende no funciona como industria, no hay crítica. Es una literatura huérfana. Huérfana de madre y de padre. Y no lo digo porque no tengamos una tradición importantísima, sino porque es un hecho que todavía creemos que es mejor lo que escribe alguien de afuera. Eso es una realidad. ¿Todavía estamos ahí? Sí, por supuesto. Peor que nunca. Dios mío, pensé que al menos en la literatura no pasaba eso, pero... No, está cañón. Y el otro sí son el tema de que las librerías te quitan una cantidad de la venta del libro. La distribución es difícil. Es dificilísimo y no hay normas gubernamentales que protejan al que hace libros. Hay un caso de Hernán Casiari, no sé si escucha hablar de él. Sí. Con su revista Orsay y ahora que está haciendo películas. ¿No? Sí. Creo que es un gran ejemplo de distribución, ¿no? De cómo le dio la vuelta al sistema. Es que es justo eso, hay que entender nuevas formas de hacer las cosas. Es justo el diálogo que tengo diario con uno de la gente que hace que mi editorial exista, mi diseñador Vicente. Hablamos diario de eso, diario. De verdad, tenemos audios larguísimos de cómo pensar las cosas distinto, cómo vender la editorial distinto, cómo no caer en los mismos lugares que caen todas. Pues es un trabajo diario, ¿no? Y pues en eso andamos. Oye, mira, fíjate, te voy a leer algo. Sí. Quiero que al final digas del 1 al 10 cuánta verdad hay, ¿eh? Sí. Gabriel Rodríguez Lisiaga, 1980. Sí. ¿Ok? Destilador de derrotas con estilo. Creció entre anaqueles de una vinatería familiar en Tepito. ¿Tepito? ¿Es correcto? Sí. Origen que marca su pulso narrativo directo, sin filtros y con un regusto amargo que se disfruta. Es un cronista del asfalto que ha sabido diseccionar la neurosis de la clase media y el absurdo de la publicidad. Oficio que abandonó para entregarse al vicio de la ficción. Eso último es mentira, ¿no? Es mentira justo porque me estabas contando que estás en una agencia otra vez, ¿o ya no? Trabajo como publicista. Okay. El día que me muera voy a tener estatus en la mañana. Y después sigue hasta aquí un punto malo. Bueno, no, salvo parcialmente eso. Verdadero. Bueno, hay cosas que yo digo, esto evidentemente no lo... Esto es trabajo de una máquina. O sea, eso de cronista del asfalto. Hay palabras de la IA muy características, ¿no? Claro, sí. Su fórmula... Es que mira, yo llevo más de 20 años siendo redactor publicitario, pretendiendo literatura, pero además tallereando autores. Ahorita somos en el taller que tengo yo de creación literaria, somos 12. Cada uno es un libro. En realidad estoy acompañando 12 libros. Tengo un grupo de redactores, de 5 redactoras. He tenido grupos de redacción, es decir, sé cómo escribe la gente.
Sí, Estoy, sí, sí. Es mi trabajo diario. O sea, tú podrías ser un auditor de inteligencia artificial. Yo pues, no sabía que existía eso, pero Se lo si vendemos a pagan- una marca. Se lo vendemos a No, una- pues sí, estoy dispuesto. Es que en serio, yo por ejemplo cuando entro a Twitter muchas veces no estoy viendo qué opina la gente de tal peli o qué opina la gente de tal situación, sino cómo lo redactan en determinado número Claro. de caracteres, porque a mí eso me ayuda a ponerle voces a mis personajes. Fíjate, hay algo interesante porque lo que te leí, digamos que es un texto en frío, o sea, claramente se entiende que es inteligencia artificial, pero yo creo que en la medida en la que tú pides, te da. Esto es muy parecido a un Claro. trainee. Claro. Si a un trainee o a un becario no le das dirección, te entrega lo que sabe que es poco, ¿no? Pero o el lo estás cliché. entendiendo perfecto porque estamos entrenando a esta herramienta. ¿Qué pasa cuando alguien como tú, que es escritor, que bueno, me contaste algunas cosas, no sé si se puedan decir de las editoriales en relación a la inteligencia artificial, pero lo que quiero llegar es, creo que el que está más capacitado para usar la IA en un oficio es quien ya la ejercía. Es decir, tú como escritor eres el más capacitado, pero al mismo tiempo, irónicamente, socialmente y de imagen hacia la sociedad es el que menos lo debería de usar porque está mal, ¿me explico? Claro. Entonces, se pierde irónicamente el que está más capacitado para quizás con mejor criterio usarla, no la puede usar porque entonces pierde la magia. Es algo extraño. Hice unas preguntas con inteligencia artificial, Ok. porque se trata de ir mejorando. Sí, sí, sí. Y quiero que te detengas en una en la que sientas que no suena a ver, inteligencia artificial. que no ¿Ok? suena, o sea, que digo, esta es una pregunta bien ¿Qué quieres formulada. contestar? ¿Qué quieres contestar? Bueno, todas, ¿no? Puede haber errores, ¿eh? Puede Claro. haber errores porque es la IA. En Sismo entre simulacros, que es un Mi libro, último libro, sí. la ciudad se cae mientras fingimos normalidad. La pregunta es, ¿tu éxito es un simulacro? Mientras la precariedad nos respira en la nuca. ¿Quieres contestar esa o seguimos? Bueno, es una apreciación muy interesante porque está juntando no solo el tema de mi libro, sino también yo creo que vio entrevistas mías. Y porque es muy evidente, fíjate, el tema de la precariedad laboral lo dice Blurb. Esa novela son las palabras que utiliza mi amigo Jorge Comensal para hablar no de Sismo, de La sombra de los planetas. Dice que yo escribo sobre la precariedad laboral, porque todos mis personajes son empleados. Así de sencillo. Entonces, qué interesante, porque está agarrando el juicio de un blurb de hace 2 libros y lo está uniendo a de lo que trata mi última novela. Pero es que en realidad es como si yo te digo, Borges trata sobre laberintos y espejos. Claro. Pues sí. No me digas. Es exactamente el mismo ejercicio. En efecto, me preocupa mucho el working class hero, ¿no? El empleado. De hecho, es impresionante. Esto le gustaría a la IA. Mi último libro de cuentos termina con, pues yo qué voy a saber, solo soy un empleado. En realidad... Pero esto yo no lo sabía cuando tenía 20 años. Ha sido una construcción de una obra donde me doy cuenta de estas obsesiones y sí, estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver la que sigue. La que sigue dices que vivimos como adultos que pretenden entender la vida. ¿En qué momento se te pegó el disfraz y qué verdad infantil estás protegiendo del mercado? Oh, mira, está buena. Es que está cañón porque son preguntas que no me ha hecho Ricardo Rocha, son preguntas que no me ha hecho quienes me han entrevistado, gente muy, digo, no debía haber dicho el primer nombre. Me ha entrevistado mucha gente. Lo borramos. Ricardo Rocha lo borramos. No se va a enterar. Y aparte su entrevista me gustó. Me han entrevistado de muchos medios, me han entrevistado en tele, me han entrevistado y no llegan a esas preguntas porque en realidad todo es superficial, porque la literatura no está correctamente profesionalizada. Entonces te preguntan que en qué te inspiras, ¿no? Y en cambio esa es una pregunta que ya empieza a ser como, pues ni siquiera sé si conozco la respuesta, pero yo también me disfrazo de adulto para... Sobre todo me parece interesante de qué verdad infantil estás protegiendo del mercado. Está interesante. Sí, no lo sé. Es difícil, está media... Invita a un análisis profundísimo. O sea, si en realidad me mandas esa pregunta y al rato ya en mi casa la respondo, estoy seguro que voy a llegar a... Y hay algo también interesante. Uno cuando ocupa la inteligencia artificial no es inocua, ¿no? O sea, hay algo de quien la paga, ¿no? Que ya está metido ahí.
Estas preguntas se hicieron, o las hicimos, ya no sé cómo hablar si singular o en plural con la IA. Llegó después de investigar, chalala. También es una buena pregunta, ¿qué tanto de mí está en la pregunta? Ah, obvio. Porque no lo sé. O sea, solamente sé que de muchas que me dio y con una instrucción que le di, Pero estas también me gustaron. estás tú involucrado. Como lo dijiste, ya no sé si es plural o singular. Es que ese es para mí como un dilema de la IA. Ya no sabes en dónde estás tú y dónde está la IA. Porque porque al final de cuentas la IA es el anticristo. Y de pronto todo creció muy rápido. Se puede resumir en eso. No, pues claro, porque lo que quieren es regularnos. O sea, a final de cuentas es una suerte de control social donde estamos unificados, sentimos lo mismo, nos gusta lo mismo y tenemos hambre a la misma hora. Pero eso no es nuevo. La hora de la comida, mis obsesiones de la precariedad laboral, la hora de la comida es la cosa más enfermiza del mundo porque alineas el hambre de un grupo de empleados. Dios mío. Con topper. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Quieren que tú y yo pensemos lo mismo, entonces lo que van a hacer es hacer un muégano de reflexiones. Y entonces es cuando llegan los héroes a hablar de esto. ¿Sabes? Esto lo va a utilizar la IA en nuestra contra. Te voy a hacer otra más y te las voy a leer y dime cuál sí se te viene una respuesta sin tanta... Son 3 entonces. No, te voy a seguir leyendo y venga. la que te brote la respuesta de inmediato. A ver, la ergonomía del pensamiento. Si escribir es pensar, ¿qué le pasa a nuestra arquitectura mental cuando delegamos la sintaxis a una entidad que no tiene cuerpo ni biografía? Está un poco compleja, pero creo que se entiende. Siguiente. La estética del prompt. Si mañana tuvieras que escribir tu testamento literario en un solo prompt, ¿qué instrucciones le darías? Es que yo no pienso en forma de prompt, ¿no? Yo pienso en forma de ¿Qué pasa? testamento literario. Estas últimas estuvieron muy aburridas, pero ¿qué pasa? No. Pregunta, ¿qué pasa? Fíjate, ¿qué pasa si un libro fuera un prompt? Es decir, literal. La ventana de contexto en las inteligencias artificiales, que es la capacidad de input o de número de caracteres que le puedes ingresar, ha ido incrementándose abismalmente de 2 páginas a 100, 200. Hoy Cloud... Pero sácame de una duda. Perdón. Si yo le pongo al prompt, escribe un libro, ¿qué responde? Te puede decir que sí, adelante, ¿de qué trata? Te lo puede pero hacer en necesita partes. que yo le diga de qué trata. Claro. Es que lo que no tiene todavía la IA es voluntad o agencia. Es decir, tú tienes que decirle qué hacer. Claro. No tiene proactividad. Bueno, los agentes ya tienen proactividad. Sí. Que es la nueva... No, y entiendo que hasta allá hubo un ejercicio donde hicieron su propia red social, ¿no? Burlándose de los humanos. Sí. Se llama Open Cloud, que es una nueva... No es una IA, sino es como un regulador. De hecho, lo acabo yo de instalar en una Mac Mini, pero fíjate, ahí me di cuenta que mi trabajo no está tan vulnerable porque no encontré una manera útil de que me funcionara. Órale. Porque mi trabajo no se trata de mandar mails y que me respondan, no se trata de que un agente salga al mundo del internet a buscarme cosas. Claro. Ahora bien, ¿yo para qué querría que una máquina escriba el libro que llevo en el corazón si precisamente escribirlo es lo que me da vida? No, pero no para escribirlo, sino que tú me tiras un libro y te diera como output. O sea, tú le metes... Imagínate que tu libro es un megaprompt de 500 páginas. Eso es texto. Y lo que te da output no es un libro, es una película. No, claro, es que ahí está. Es que es eso. Ese es el futuro. Entonces, o una secuela. Te podría hacer una secuela a partir de ese prompt. Por completo. Yo creo 2 cosas. Creo que sí, en efecto, el futuro del cine es que yo llegue de mi trabajo y le diga a una IA, le diga, oye, hazme una película con Keanu Reeves en la que es un granjero y tiene problemas con la siembra. Y digo, es un ejemplo imbécil, pero te va a hacer eso. Va a ser casi como personalizado. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que estamos a nada de ese tipo de entretenimientos. Ya ocurren en forma de memes y de contenidos vacíos. Pero lo otro que creo es que yo creo que el cine al cine le pasa lo que le pasaba a la pintura, ¿no? La pintura era carísima, los materiales para hacer pintura eran impagables más que para la corte. Entonces, durante muchos años,
Los y las únicas que pintaban pues eran los duques, las marquesas y hacían bodegones. En el momento en que al material de la pintura se le incluye el aceite, se crea el óleo y se vuelve barato. Y entonces la respuesta ante el hecho de que todos tengan acceso a la pintura como material es el Renacimiento. Claro. Yo creo que el cine, todos traemos una cámara en nuestra bolsa. En nuestro bolsillo hay una cámara de cine. Y un personaje en cada cuerpo, ¿no? Que eso es lo que no terminamos de Pero en vez aprovechar. Ahí es cuando dices, no lo aprovechamos. Hay unos gaps antes de que nos ganen los malos que no se aprovechan. Como cuando los blogs daban la posibilidad de escribir lo que fuera sin intervención de editores, de distribuidoras, sino solo decir lo que quieres decir y que te lean. Se desaprovechó Pero eso. quizás estamos en un momento así. Estamos en un momento así. Ese es mi punto. Llegamos a América. O sea, la IA es como tierra de nadie. Sí, Todavía. pero es que justo, te juro que quiero hacer una película con justo esto que estás haciendo de tomar un vaso con agua, y va a ser una película de ciencia ficción donde como voy a hacer puro contenido, donde en el futuro ven como fetichismo, cómo tratábamos al agua cuando ya no la hay. Entonces el hecho de que tenga en un vaso agua dentro de 70 años, Lujo. es un lujo y una cosa súper rara, ¿no? Nos van a dar agua una vez al mes, ¿no? Inyectada. Algo se inventarán para la No falta de agua. sabemos. Yo siento que va a ser como cuando empezaba el teléfono que pagabas tu media horita de... Ibas al Oxxo y pagabas 20 pesos. American Online, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Oye, mira, hay otra cosa que me gustaría preguntarte, y es sobre los libros o novelas que has escrito. Que aquí vamos a ver, aquí dice que 4 novelas y 4 libros. ¿Tache para la IA o...? 4 novelas y 4 de cuentos. A ver, aquí dice 4 novelas, balada de los años felices. No, pues eso, ¿qué es eso? Es que ves, me pasó algo graciosísimo. Hice una lista de los mejores libros mexicanos de los últimos 40 años y alguien en Twitter me la rebatió con IA y la IA inventaba libros que no existen. Entonces ya estamos en un capítulo de Monty Python porque mi opinión sobre la literatura es basura comparada con la de alguien que agarra a la IA y le da un listado distinto con autores que no existen. Fíjate, esto es bien interesante porque yo como que hago este podcast, me trato de curar en salud y decir, tú dime si está bien o está mal, ¿no? Claro, para claro. evitar la culpa, porque esto estaría muy mal en una entrevista. Si Ricardo Obvio. Rocha te diría, oye, ¿cómo está hablando? Aquí alguien se queda sin trabajo, ¿no? Lo bueno de cuando uno emprende Claro, es que su asistente. nadie nos paga, ¿no? Bueno, después dice, hijo de tigre. No, ¿de dónde saca esos nombres? ¿Eso te dijo que escribí? Vamos a ver de qué trata, ¿no? No, pues es que quién sabe. La sombra de los planetas, Ese perdón, sí, ese sí. y sismo entre simulacros, ¿no? Eso sí, obviamente. sismo. Pero a ver, vamos, nada más quiero ver qué dice, a ver qué estupidez dice. Balada de los años felices. Aparte es muy mal nombre, ¿no? Balada de los años felices. 2015. ¿Qué estabas haciendo en 2015? En el 2015 me gané mi premio Bellas Artes. Aquí, según la IA, te ganaste ganadora del certamen nacional de novela Justo Sierra O'Reilly. También inventó un certamen. No existe eso. Es una exploración de nostalgia, la juventud perdida y esos momentos que juramos que serían eternos. Wow. Pero ¿por qué se toma esas libertades? Porque eso es muy interesante sobre la IA. La IA es muy parecido a un político o a una persona que tiene poderes, no sabe decir que no. Tú has visto, nos dedicamos a la publicidad. ¿Tú has escuchado alguna vez en un pitch que alguien diga que no sabe o que no puede? No, todo está bajo control, claro. De hecho, la ficción me parece que trata de eso. Tú no puedes terminar un libro diciendo algo te tienes que inventar. Creo que es muy parecido en cómo funciona la IA, en cómo se escribe, solo que cuando tienes la libertad de la ficción o una novela, nadie te va a dar un juicio, ¿no? Pero se inventa, o sea, trata de encontrar una narrativa coherente, aunque no sea real. Claro. Vamos con el libro. Porque no existe la verdad, estamos en la posverdad. Exactamente. Estos, fíjate, son muy malos nombres, muy Sí. pero si te hubiera dado un nombre que sí te hiciera sentido y sí lo llevaras a la práctica, o sea, es decir, hicieras el libro de... Es que, por ejemplo, a ver qué puso de La sombra de los planetas. A ver, vamos a ver, es lo que te quería decir. Dice, ese te lo puso Canterida, sismo entre simulacros, Su novela más ambiciosa hasta la fecha.
Sí. ¿Sí? Pues eso lo dije yo. Ok. Ambientada en una ciudad, obviamente la de México, que vive en el trauma constante de los terremotos. Utiliza el sismo como metáfora de las grietas internas de sus personajes. ¿Eso también lo dijiste? No, pero yo creo que sé de dónde lo saca. Oye, qué bueno que nos conocemos, porque qué pinche oso va a ser esto. Imagínate. No No, mames. bueno. Pero ojo, no, acaba de haber una cosa en internet porque el director de la Gaceta de la UAM. El director de la Gaceta. ¿Ya viste? Hiciste lo que hizo la IA, güey. Ante la falta de información, lo rellenas, güey. Lo relleno. No, el que dirige la Gaceta de la UAM tuvo un error ortográfico en la portada y él puso en un Twitter, renuncio. Me equivoqué en la portada, pues renuncio. Y hubo toda una onda de no renuncies, eres muy bueno. Al final no renunció. Pero mi amigo escritor Roberto Abad le puso un tuit que me fascinó. Le puso, pues es que claro, en los tiempos de la IA, el dedazo, el error, el typo humano va a acabar siendo una exquisitez. Y fíjate, mi maestro decía eso. Mi maestro decía, pongan comas mal. Al lector le gusta ver que son humanos. Es genial. Soy humano, Gabo. Claro. Sí, soy humano. Ese es los NFTs tan de moda. Nuestro NFT, lo que nos da identidad a partir de este año va a ser cagarla. Porque Sí. la IA eventualmente no se va a equivocar. De acuerdo, el error va a acabar siendo lo que nos dé identidad. Qué chulada, ¿no? O sea, pues, porque estamos hartos de tener que ser en los pitches perfectos, porque claro, uno tiene que tener ecuanimidad, claridad. Se lo decía hoy justo a mi socio, le decía, es que, cabrón, le digo, es que uno tiene que ser su propio publicista, relacionista público, community manager, y aparte escribir obra, y aparte ser buen orador, güey, tener ideas claras frente al micrófono. Y su propio tirano, ¿no? Para saber cuándo hiciste algo malo y exigirte. Y... Claro, eso es qué bueno que entremos en una época donde la inteligencia ya no dependa de nosotros, ya se dé por hecho como un concepto. Subrogamos o hicimos outsourcing de la inteligencia, ¿no? Claro. Fíjate, cuando dijiste la posverdad y ahorita que este tema de que esto no existe, pero podría existir, yo con una fotoperiodista en una plática que tuvimos le decía, porque yo, ¿te acuerdas, no? Que yo empecé a hacer fotos así como Sí. si son o no son, y hice algo como de fotoperiodismo, ¿no? De una guerra. Sí. Hace ya como 3 años, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía, si yo fuera fotoperiodista, yo me apropiaría de las fake news, pero para algo bueno. ¿A qué me refiero? Si yo hago una foto hiperrealista de un torero que abraza a un toro y lo perdona, falsa. Pero la ve un torero y en un acto de humanidad lo hace de verdad, entonces el fake news o la mentira sirve para la verdad. Claro. Termina convirtiéndose en algo que es verdadero. Entonces, te lo decía porque claramente los títulos son muy malos, pero si tú escribiendo con la IA se equivoca y del error haces tú la... Obvio, ¿no? Ahora me inspiro y escribo de esto. Nomás para aprovecharlo el error. Canterida sí, es así. Sí, Canterida, sí, claro. Niños Tristes, me acuerdo de que Niños Tristes, Juan me sí. prestó ese libro. Ahí lo debe tener, hasta ¿sí? lo afirmaste, sí. Es mi primer libro de cuentos, Niños Tristes. 2013. 2013. Bueno, no sé, dice. Yo ya no sé tampoco. Ese es el problema, que como soy un ser humano, el pasado es mentira y memoria, ¿no? No sé en qué año salió. Qué fuerte que la alucinación que tanto nos quejamos de la IA es una de las cosas que más nos representan como humanos, ¿no? También alucinamos. Claro. Dicen que la memoria jamás es parcial ni completa, ¿no? Perdón, nunca es completa ni fidedigna. Claro. Es maquillar cadáveres. Tú cuando estés a punto de irte de este mundo, que faltan muchísimos años o quizás cientos de años con la tecnología, ¿tú crees que te quieras contar tu vida a través de la memoria o a través de tus libros? ¿O a través de cómo? O sea, ¿tú crees que cuando estés, imagínate que estás en tu lecho, te van a dar los santos óleos, ¿no? Un robot o un padrecito, y tienes 2 horas, ¿tú crees que te cuentes tu vida a través de la memoria o a través de tus libros? Tengo un cuento que habla de eso, ¿no? De un hombre que está ya como en coma y empieza a recordar sus solapas, sus bibliografías en las solapas. El cuento se llama Me verán envejecer en las solapas.
Porque el güey se da cuenta que sus solapas no hablan nada de él, solo hablan de lo que escribió y de lo que logró. Y entonces él empieza ya en completa introspección de muerte, empieza a pensar en las verdaderas bibliografías de sus libros, ¿no? En qué momento de su vida estaba cuando escribía cada uno. Es un libro, es un cuento bello. Qué buena imagen, me verás crecer entre las solapas. ¿Y tú has hecho ese ejercicio? Sí, pues es que de hecho eso yo tenía una carpeta que se llamaba Me verán crecer en las solapas, donde ponía las fotos de mis exnovias. ¿Te acuerdas que te tomé una foto hace muchos años? Sí. Que estás así Sí. Esa foto la uso, es la foto que está en mi currículum. Esa que me tomaste es con la que me vendo. Lo más cliché del mundo, pero la luz estaba chida. No, es una chingonada, porque además le metimos un foco al libro, entonces tengo una iluminación desde acá. Sí. Esa foto deberíamos volverla a hacer ahora que perdí la juventud. Fíjate que ayer la estaba buscando, como para cuando se suba el episodio, y dije, claramente lo que tengo que hacer es darle revivirla, ¿no? Con IA, Con IA. volverme, claro. Pues, pero yo la uso en mi currículum, en serio. Qué chingón. Sí. Ya tiene varios años eso, ¿no? Sí, ya 10. tiene rato. Pues yo creo que no había ni gringos en la Roma, ¿no? En la colonia Roma. Iban 2 días, no para... Claro, iban los domingos. Iban de turismo, no para siempre. Oye, ya para ir concluyendo, te quiero hacer una pregunta un poco incómoda. Este podcast se llama Duelo Sapiens, no para que nos peleemos, que también puede ser a nivel mental de que sea un duelo de Sapiens, pero no. Tiene que ver con el duelo de que algo... Como tú sabes, los duelos no tienen que ver con necesariamente que alguien se muera. Puede ser que se muera un trabajo, que se muera una casa, un amigo, lo que sea, ¿no? Y en este caso lo que se está muriendo somos nosotros un poco, ¿no? Nuestra especie. ¿Tú cuánto tiempo crees que tu trabajo, el que te da de comer, continúe? Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con la IA, ¿no? Creo que nos vamos volviendo obsoletos conforme... Crecemos. Sí, o sea, sí, no. Yo soy publicista, he sido publicista más de 20 años. Repito, en las grietas de mi vida hago literatura, pretendo literatura. Mi trabajo como publicista, yo ya pasé varias amenazas, ¿no? De pronto el mundo de la publicidad se llenó de expertos en digital. Ajá. Y yo siempre pensaba, ¿cómo van a ser expertos en algo que no existía ayer? Pero lo sabía. Sobrevivimos una pandemia donde el poder... donde los creativos dejamos de ser expertos en algo valioso y donde el poder de las agencias lo agarró los departamentos de cuentas, que son los que tenían contacto en videollamadas con los clientes. En realidad la publicidad es un medio donde el miedo es el que controla, el miedo a perder su empleo de los mercadólogos. En realidad es eso. Entonces, yo voy a tener trabajo porque sé poner comas, porque sé escribir racionales creativos, porque sé hacer equipos, porque creo en la empatía, creo que tus coworkers son... Tienes que formar grupos humanos que sean un mismo corazón, que haya comprensión, apoyo, cariño. Eso yo lo hago en mis grupos creativos y en mi taller literario. A lo mejor de un tiempo para acá me sale más en el taller. Esos son comunidades humanas indestructibles. Y siempre va a haber empleo en el sentido si esos son los valores importantes. Si nada más es poner bien las comas, pues estamos jodidos, porque me va a ganar una herramienta. Yo pienso mucho hace como 10 años, en todos los fines de semana que le eché a perder a los diseñadores, haciendo retoques, ¿no? Necesito que me pongas esta foto, la cara del Kikín Fonseca, en un estadio de fútbol amarillo. ¿Ya lo puedes hacer tú? Ya lo puedo hacer yo en segundos. Pero ahí estaban los diseñadores, ¿no? Buscando la foto donde el ángulo del Kikín estuviera con el ángulo del cuerpo. Y eran horas, güey. Le arruiné fines de semana a padres de familia haciendo retoques para anuncios, para key visuals de publicidad. Eso me lo voy a llevar a la tumba. Porque eso ya no regresa. Todo lo demás, sí, eso no. Esos sábados... Las pizzas. Claro, o sea, lo que creo es que... Quiero creer que todo está tan mal ahorita que lo que sigue es... estar bien, en el sentido de que hay que estar en contra de los tiempos, ¿no? Siempre lo digo, el héroe no es el que pelea contra el jefe final y salva a la princesa, el héroe es el que está en contra de sus tiempos. Y es un gran momento para estar en contra de los tiempos con, repito, la inteligencia artificial, las redes sociales como baterías de odio, de rencor, de incomprensión. Todo está tan mal acomodado, se desacomodó el Tetris de tal forma que uno tiene que ser el Tetris
la línea larga que soluciona todo. ¿Qué? Por eso estás tú haciendo esto. Tú estás comportándote como algo que necesita poner orden al funeral diario de la humanidad. Porque en realidad vivimos vuelvo a los ciclos, ¿no? Todos los días se hace de noche. Vivimos en un funeral del sol diario. ¿Estamos frente a un cambio espiritual del alma humana? Sí. Sí, ciego quien no quiera ver, es muy evidente. Yo leo diario fuera de casa porque aparte de acompañarme del libro, veo a todos los que me rodean. Y ahorita noto que la misoginia volvió, que el machismo volvió, que la desigualdad social volvió, que otra vez todo lo que ya probadamente no nos hizo felices está retomando poder. Ante eso hay que estar en contra. Y eso no hay herramienta tecnológica que lo supere, porque es la construcción de una ética propia, la búsqueda de la belleza, una serie de cosas que nos dan, que hacen que esto, que es estar vivo, sea primoroso, único y ¿Crees que nos toque estar vivos valioso? porque todo lo que dices me hace muchísimo sentido en esta línea. Cuando tú dices que al hacer esto estoy como un poco irónicamente en contra de mis tiempos, yo lo veo como, ¿sabes? Últimamente que he pensado, que ahorita creo que la IA me sonríe, ¿no? Porque experimento mucho y trabajo con ella, pero... Importante mencionar, tú llevas mucho tiempo clavado en la IA, no nada más ahora que se popularizó, la has indagado y atravesado con tu vida, con tu experiencia desde hace un chingo de años. No me acuerdo. Bueno, desde que empezó digamos que la generativa, que tiene pocos años, que tiene como 3 años, pero yo creo que desde hace 5, 6, 7 años. Ya lo traías. Porque ya habían algunos experimentos ahí en publicidad interesantes, como una pintura, creo que de Van Gogh, que era hecha con IA y yo hablaba... Ah, se metía es verdad, se metía en el Guernica, se metía. Sí, y me acuerdo mucho que en ese momento, que ya tiene no sé cuántos, 6, 7 años, yo tenía una pregunta, o más bien una curiosidad sobre la palabra arte. Uh-huh. Porque yo decía, ¿por qué arte y artificio o artificial empiezan igual? Oh. Y vienen de una misma etimología griega, que es tecne, que es hacer, crear. Es decir, en algún momento, dos hermanos se separaron, pero son lo mismo. Es decir, el arte y lo artificial es lo mismo. Ahora parece que son cosas antagonistas, ¿no? Pero en principio eran algo muy, muy parecido. Pero lo que te quiero decir es que yo siento que lo único... Y te agradezco mucho que estés hoy aquí, porque eres un gran ejemplo de eso. Yo creo que no lo único, pero quizás lo que nos va a dar valor en el futuro, en el mercado laboral y en el mercado del valor como ser humano, que está malo que lo diga, pero existe, social, no es nuestra capacidad de producción, es nuestra biografía. Es quiénes fuimos cuando el mundo se retorció. Claro. ¿De qué hablábamos? ¿Con quién hablábamos? No, está cañón, porque tú y yo tenemos la virtud de haber nacido en un mundo sin internet, ¿no? Fuimos niños de que si no veías el gol te lo platicaban en el recreo, que si no veías el capítulo de Cabello Zodíaco ya no lo veías. No había forma, no había Te lo imaginabas nomás. Te lo contaban o veías el siguiente y había huecos, ¿no? De alguna manera haber crecido sin internet, sin mundo digital, nos dio muchas armas, güey. Nos dio muchas armas, nos volvió más... Es que no quiero hacer un adjetivo de que seamos mejores. No creo que seamos mejores. Cada generación tiene sus primores y sus obstáculos. Pero nuestros primores fueron geniales porque estaban basados en la memoria, en la reflexión, en los miedos interiores, en una constante vida, en estar hablando, ¿no? Yo me acuerdo que rezaba antes de dormir siendo un niño de 5 años. Y siempre le pedía a Dios puras tonterías. Y cuando me di cuenta de que en realidad era un monólogo, o sea, fue una reflexión infantil de no estás rezándole a Dios, estás monologando de lo que quieres. Hubo una evolución en mi cerebro que pues sí, quizá me tiene ahorita aquí hablando de esto, ¿no? Creo que tenemos más armas. No me preocupan las nuevas generaciones. Eso de, las nuevas generaciones están de la verga. No es cierto, por el amor de Dios. Obstáculos y primores distintos. Pero sí creo que ser hombres entre siglos, ser seres humanos entre siglos. Entre milenios. En efecto, nos da una biografía muy a prueba de balas. Y eso creo que es lo que nos puede dar un poquito de gas, ¿no? En lo que, sí. en lo que se viene. Oye, para concluir, el próximo invitado
Se llama Alan Carranza, que es fotógrafo y es de Tepito. Ah, mira. Mira. Los dos somos de Tepito. Sí, casualmente. No, pues es que vuelvo a lo del mapa. En las Antillas quieren ser escritores. Los que nacimos en el barrio queremos hacer arte. Es hasta... Para mí es una vez súper obvio. Porque ya los riquillos no quieren hacer arte. Lo que quieren hacer es... Venderla. Pues venderla, sí. Sí, exacto. Oye, y esto de concluir, él es de Tepito. Tiene, y creo que más o menos son de la misma edad quizás, 3, 4 años de diferencia. ¿Hay algo, alguna pregunta, alguna clave, nada más como para saber si sí es de Tepito? No, bueno... No. A mí, la gente no cree que yo sea del barrio Bravo. Tampoco él parece de Tepito. Pero ahí es que gracias a mis padres nos dieron, mi papá y mamá se esforzaron en que saliéramos del barrio, ¿no? Y de manera que yo tengo la capacidad de romantizar al barrio y de escribir. Sismo de Simulacros son 2 repartidores de Uber Eats del barrio. Gracias a que mis padres tuvieron la sabiduría de explicarnos y sacarnos de esta situación social que pudo haberme llevado a otra circunstancia de vida, pues soy lo que soy. Pero para mí es muy doloroso que uno a uno han ido muriendo mis familiares de Tepito y yo no les pregunté más, no indagué más cómo era la vida, ¿no? Yo me acuerdo que mi tío abuelo me contaba que jugaba fútbol iluminado por la luna, ¿no? Y que se veía a la distancia la luz eléctrica del Zócalo. Qué poema, ¿eh? Wow. Jugar fútbol bajo la luz de la luna. Sí, y a lo lejos el Zócalo como una luz allá a la distancia. Todas esas cosas se perdieron. Pero bueno, pues de eso se trata. Oye, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente sobre tu editorial de Níspero? Bueno, que lean literatura mexicana, ¿no? Creo que necesitamos... La tradición literaria en México está sana, hay salud, somos... un clan de autoras y autores que defendemos mucho nuestra forma de traducir al mundo en palabras. Yo puse me tocó a mí ahora estar del lado de la edición y está siendo una aventura súper emocionante, ¿no? El salario emocional que estoy recibiendo diario por apoyar a nuevas escritoras y a nuevos escritores es invaluable. Pero mi mensaje es: lean más literatura mexicana, veamos más cine mexicano, confiemos más en la creación hecha en México, porque tenemos que crear nuestra propia cultura. La invasión, Estados Unidos no nos va a invadir con misiles, la invasión es cultural. Sí. Y ya existe, ya está aquí. Los principios de año son su calendario, ¿no? Es el Super Bowl, los Óscares. Si no fuera porque en medio están los tamales, tendríamos y el guacamole. No, de veras, los tamales de febrero, quiero decir. Por la temporalidad. El primer fragmento del año nos lo robaron si no fuera por los tamales. Entonces hay que comer tamales y leer literatura mexicana, hay que amar. Nos tocó nacer aquí por un azar de almas que no tiene sentido real, pero nos van a pisotear si no empezamos a levantar más esto. Me quedo con 2 palabras de lo que acabas de decir y es salario emocional. Hay que buscar el salario emocional. Sí, el aguinaldo emocional es chido. Bueno, ahí ya estamos haciendo. Muchas gracias, Manu.